Minutos iniciamos el segundo segmento de entrevistas acá en Primera Página, dándole la bienvenida al señor Rafael Guerra, vicepresidente de Conce Turismo. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido y feliz año. Igual para usted. Señor Guerra, mucho que conversar en materia Correcto. turística. Tenemos un gran país hermoso por demás, ya eso lo conocemos todos. Pero queríamos saber, a suerte de balance, está iniciando el año, ¿cómo fue esta temporada, la última zafra del turismo en nuestro país? Bueno, lo que fue el periodo de la penúltima semana del año, el asueto de Navidad, bueno, estuvo relativamente flojo, porcentaje de ocupación que estuvo alrededor del 60 al 65% en los principales destinos turísticos del país. Me estoy refiriendo en este caso a Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, y de alguna manera también el estado de Vargas, con una excepción en el caso de Vargas y de Miranda, porque se desarrolló mucho digamos, los viajes turísticos de ida por vuelta, es decir, aquellas opciones que sobre todo las principales ciudades hacían de sus vacacionistas, de ir en la mañana, regresarse en la tarde y hacerlo durante varios días, sacrificando de esta manera la pernocta, que precisamente es una de las opciones que más caracteriza este periodo de temporada. ¿Cuál ha sido la razón específica, ustedes como expertos que manejan el tema de esta modificación quizás en el cronograma de viaje de los venezolanos? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de seguridad? ¿Cuál ha sido esa razón principal? Este comportamiento lo venimos analizando desde prácticamente mediados de año, no es nada novedoso en realidad, pero sí ya empieza a producir un tipo de comportamiento que se va haciendo, digamos, ya, digamos, totalmente costumbre por parte de... Esto obedece a todas esas razones en general. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de darle un mayor rendimiento, digamos, a todo lo que es el presupuesto familiar para efectos de la actividad turística. En segundo lugar, está relacionado con el tema del abastecimiento. Muchos establecimientos de alojamiento, me estoy refiriendo a posadas y hoteles, campamentos en general, bueno, se encuentran con la dificultad de que no ofrecen todos los productos que son requeridos por la familia, y por eso muchos de estos desplazamientos lo hacen los temporadistas acompañados precisamente de su dieta necesaria. Me estoy refiriendo en este caso a café, leche, refresco, etcétera, porque se encuentran que en muchos destinos empiezan a escasear también estas opciones. La otra, precisamente el tema de la seguridad. Precisamente en algunos destinos esto se ha convertido en un problema verdaderamente serio, y es por eso que incluso estas salidas muy temprano en la mañana, sobre todo las principales, las más grandes ciudades, salen muy temprano en la mañana para regresar a mediados de la tarde a su sitio de origen fundamentalmente. Este comportamiento, como hemos dicho, se ha venido registrando desde, digamos, el segundo trimestre del año pasado, y pensamos que se va a seguir manteniendo. No obstante, la última semana del año tuvo un repunte importante, particularmente en Mérida, en Nueva Esparta, en Sucre. La afluencia se incrementó en forma más significativa, incluso también el porcentaje de ocupación. Esto benefició sobre todo al sector comercio. En el caso del turismo, sobre todo lo que tiene que ver con excursiones y los parques, se está registrando, los parques temáticos en general, una disminución en cuanto a la afluencia de aproximadamente el 26%. Ahora bien, el turista se ha tenido que adaptar, ya lo hablábamos, por un tema presupuestario y por un tema de seguridad también, pero las empresas, los prestadores de servicio, en este caso, se han tenido que adaptar también en cuanto a su oferta. Se lo pregunto, por ejemplo, quizás dar comodidades de pago para las personas en cuanto a los paquetes. ¿Se han tenido que adaptar también por un tema económico los prestadores de servicio? Este año incluso vimos unas ofertas muy interesantes, incluso incorporando el tema boleto aéreo, incorporando otro conjunto de beneficios, por ejemplo, el hecho de que los infantes o los menores de 5 años viajaran, si iban con sus padres, podría ser uno gratis y el otro podría estar a mitad de precio, como unas alternativas de oferta que permitieran incentivar precisamente la afluencia de temporadistas. Evidentemente, esto es consecuencia, como usted lo dice, de estrategias de mercado para precisamente incentivar la visita de los turistas. Y creemos que esto, que no necesariamente es una mala noticia, yo pienso que esto de alguna manera contribuye e incentiva precisamente a que los venezolanos vean estas alternativas como una opción precisamente para unas vacaciones de unas estadías un poco más largas que las que se han registrado. Ya para este año
año estamos alrededor de 4 días y medio, cuando normalmente para este tipo de temporada está por alrededor de los 7 días. Y pensamos que esto se va a estabilizar alrededor de los 3.5 días a 4 días. Y esto ¿Esa perspectiva es para este año? Para este año, sí. ¿Y de qué va a depender que eso siga bajando? Bueno, va a depender de muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con el clima y el ambiente que se respira en el país. Sabemos que la situación económica afecta el tema de los servicios, afecta el tema del abastecimiento y de la inflación. Son factores que influyen sobre todas las actividades económicas en general y el turismo evidentemente no escapa de ellas. De manera que los venezolanos ahora, para efecto de la planificación de sus traslados, consideran sobre todo que digamos que el clima de sosiego se mantenga en forma importante. Debemos decir, por ejemplo, que la mayoría de las reservaciones que se tuvo para fin de año y para la primera semana de enero se produjeron a partir del 7 de diciembre. Es decir, teníamos realmente un conjunto de reservas muy bajas, prácticamente récord antes del 6, porque la gente estaba a la expectativa en relación no solamente a los resultados, sino a las consecuencias de los resultados que pudieran tener las elecciones pasadas. Señor Guerra, en cuanto al tema de los servicios, hay muchas quejas quizás de muchos usuarios que acuden a centros hoteleros y son mal atendidos. Quizás hay alguna estrategia por parte de Conceturismo para que esto mejore, tomando en cuenta el potencial que tienen los venezolanos como país. Este es un problema estructural. Este es un problema cultural. Estructural. Que no solamente abarca el tema cultural, que debe ser atacado a través de un programa que involucre a los gobiernos municipales, regionales y nacional y a los prestadores de servicios para el establecimiento precisamente de estrategias que orienten en primer lugar a la sensibilización de tanto prestadores como trabajadores del sector turístico, así como las comunidades e incluso diría que las propias autoridades sobre la importancia y la fragilidad que tiene en cuanto a lo que debe ser el trato y la buena atención los visitantes de cualquier destino en este país. Eso en primera instancia. En segundo lugar, tiene que ver, y esto tiene que ver con un correlato en materia de capacitación, adiestramiento y formación. Y por eso decimos que es un problema estructural, que no solamente debe ser atacado en forma coyuntural o específica, sino que tiene que ser un programa permanente. Igual tiene que ver con el tema de la promoción. Y en este sentido es fundamental el que haya un encuentro entre en este caso, el Ministerio de Turismo. Durante este periodo de 17 años hemos tenido el sector privado organizado en Conceturismo, ha tenido muy buenas relaciones con 2 o 3 de los ministros en el sentido de tener reuniones permanentes, evaluar el tema general desde el punto de vista estructural. Me estoy refiriendo al caso de Wilmar Castro Soteldo, el caso de Omar Ovalle, el caso incluso de Andrés Izarra. Con la ministra Contreras, lamentablemente, no hemos tenido esa relación permanente que permita precisamente atacar problemas específicos de tipo estructural para dar respuestas precisamente de largo plazo, que son esenciales precisamente para lograr que este tema del servicio, de la buena atención y de que seamos competitivos, porque aquí hay que recordar que no solamente a lo interno, Margarita compite o puede estar compitiendo con Sucre o con Bolívar o en este caso con Falcón, sino también desde el punto de vista internacional, que es un turismo muy importante para el país porque permitiría precisamente la entrada de divisas. Nosotros somos competidores tanto en el Caribe como en Sudamérica y en este sentido es fundamental que haya una estrategia conjunta entre el sector público y el sector privado. Señor Guerra, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a seguir conversando precisamente porque una de las propuestas de quien fuera ministro del Turismo, Andrés Izarra, era la posibilidad de manejar divisas, que los turistas pudieran cambiar sus divisas en las instalaciones hoteleras de nuestro país. Sin embargo, eso pues no se concretó. Vamos a hablar de si ese sería un mecanismo para impulsar el turismo en nuestro país. Estamos conversando con Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo. Recuerde, su participación es muy importante. Si quiere preguntarle algo al señor Rafael Guerra, escríbanos, @primerapágina, que vamos a compartir sus comentarios más adelante. Continuamos con nuestra conversación con el señor Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo. Yo le dejaba una pregunta en el aire que fue una de las propuestas que hiciera el exministro Andrés Izarra, ministro de Turismo, que era la llegada a los turistas que pudieran cambiar sus divisas en las instalaciones hoteleras y eso obviamente a nivel económico pues iba a traer muchos beneficios. ¿Esto se conversó en algún momento con la actual ministra Marleny Contreras? ¿Hubo fluidez en la conversación con ella? No hemos tenido la oportunidad de abordar este tema en concreto con ella. Más bien nuestra relación ha estado más orientada hacia los viceministros, con quien ha habido una muy buena relación en general para aspectos muy puntuales. Pero esta iniciativa traía como
tiene como elemento previo el de producir una modificación en el convenio cambiario que tiene que ver con el uso de las divisas. Porque sobre este aspecto nosotros proponíamos, y esto es un aspecto muy grave para el sector particularmente, que es que buena parte de lo que es la reposición de activos, sobre todo los activos más importantes, estoy me refiriendo a aire acondicionado, televisores, plantas eléctricas, calentadores, elevadores, que muchos de esos componentes tienen que ser importados. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que dentro de una modificación del convenio cambiario, muchos de los turistas que vinieran del exterior a través de turoperadores que precisamente vendían en el extranjero la entrada de estos turistas, ese dinero se pudiese quedar afuera para que entonces el prestador de servicio turístico, me refiero a los de alojamiento en particular, incluso el agente de transporte, pudiese adquirir esas reparaciones o esos repuestos que en el país prácticamente son imposibles de conseguir, no solamente por el tema del control cambiario, sino porque la dificultad de tener acceso a la divisa. Cuando uno de esos componentes no se encuentra, entonces evidentemente el servicio que se presta no es bueno, porque entonces la planta no funciona, porque el elevador hay que pararlo, o porque el altador o el televisor de la habitación no funciona. Entonces la habitación deja de estar en servicio, y esto trae consigo precisamente el hecho de que las plazas camas que ofrece cualquier destino se disminuye, y entonces evidentemente la calidad del servicio que se presta disminuye en forma notable. En cuanto a los trámites, quien quiera, por ejemplo, sumarse a ser un prestador de servicio turístico en nuestro país, ¿la burocracia es uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar también? Indudablemente, tal vez una de las iniciativas más importantes que siempre hemos reconocido a este gobierno fue el tema de la creación de la gaveta turística, una opción significativamente importante por el hecho de que un porcentaje, el año pasado estaba por el orden del 3.5% del total de la masa crediticia del país, pudiese ser asignada como gaveta turística, en unas condiciones extraordinarias desde el punto de vista de la tarjeta, de la tasa de intereses que se le aplica precisamente a este crédito. Sin embargo, para que un prestador de servicio o un aspirante a hacerlo, bien sea por la vía de transporte o de alojamiento, pueda tener acceso a la gaveta turística, necesita de un documento que se llama certificación de factibilidad sociotécnica que expide el Ministerio de Turismo. Durante este año, lamentablemente, ha visto un rezago significativo en cuanto a la emisión de esa documentación, y otra que también se exige, como el RTN, Registro Turístico Nacional, y la licencia turística, que son requerimientos fundamentales por parte de la banca para poder tramitar esos créditos. Y esto, no solamente estamos para crear nuevos establecimientos de alojamiento turístico, sino incluso para estos temas que te comentaba anteriormente, que tienen que ver con las reparaciones, las ampliaciones, las readecuaciones, que son fundamentales para nosotros. Y en este sentido, cuando dentro del ministerio se rezagan y se atrasan todos estos procesos, evidentemente la calidad de servicio que se presta empieza a disminuir, porque el prestador no tiene la capacidad de poder cubrir estos costos en forma oportuna. Señora Guerra, antes de pasar a la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, ¿qué tiene que pasar o qué coordinaciones se tienen que hacer con los prestadores de servicio en este caso, o con personas como ustedes, organizaciones como Conceturismo, para lograr que el turismo realmente traiga dividendos a nuestro país, que no dependamos solamente de una economía petrolera en este caso, o es una utopía pensar que Venezuela puede vivir en lo también del absoluto? turismo? Yo creo que es perfectamente posible. La gente que se dedica como nosotros a la actividad del gremio turístico en general, somos optimistas empedernidos, pues somos optimistas olímpicos, para decirlo de alguna manera. Es nuestra obligación hacerlo. Y pensamos precisamente que con estos cambios que se están produciendo ahora en cuanto a es necesario llegar a acuerdos. Es verdad que muchas veces en la prensa vemos aquellos elementos y puntos sobre los cuales hay desacuerdo. Nosotros consideramos que el turismo puede ser un área de encuentro entre las autoridades nacionales, las autoridades regionales, las autoridades locales y precisamente la Asamblea Nacional, para que la producción de leyes, para que los controles que se produzcan evalúen las propuestas que nosotros estamos haciendo. De hecho, en este sentido vamos a desarrollar una ofensiva importante en relación a aspectos de las cuales y propuestas a partir de las cuales la actividad turística puede beneficiar no solamente en cuanto a la dinamización de la economía. Hay que recordar que el turismo, y esto es muy importante, tal vez mucha gente dice que la construcción genera más empleo que nosotros, solo que el trabajo que genera la construcción es efímero. Cuando termina el puente, la carretera o el edificio, acaba el trabajo. En el caso de la actividad turística, cuando arranca una nueva habitación hotelera o un nuevo transporte, lo que puede ocurrir es que luego venga otra y se puede incrementar, y somos generaciones de empleos de calidad.
Y en este sentido, nosotros somos parte de la solución y lo que queremos es precisamente poder conversar en una mesa, como ahora se tiene que empezar a discutir en el país, sobre qué opciones desde la perspectiva turística podemos ponernos de acuerdo para impulsar al país. Señora Guerra, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se las va a presentar. Gabriel. Efectivamente, señor Guerra, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a iniciar los comentarios de la audiencia con el señor Lirio 12630 y le pregunta, ¿cómo se va a activar el turismo si en las playas te roban, te asaltan, en carreteras te asesinan? ¿Quién va a venir a Venezuela así? Totalmente correcto. Efectivamente, en esas condiciones es imposible. Es por eso que es necesario desarrollar programas que, por cierto, en muchos otros países, también con situaciones muy calamitosas desde el punto de vista de la seguridad, se han ensayado y han producido resultados, donde precisamente las autoridades locales, las comunidades y los prestadores de servicios convergen con esfuerzos muy concretos para lograr darle traste a esta situación tan calamitosa. Daniel Parra le pregunta, ¿cómo ve usted el surgimiento del turismo comunitario y que sean los consejos comunales los que manejen las nuevas ofertas de servicios? Yo veo el tema del turismo no precisamente vinculado con este tipo de organizaciones. Yo creo que la vinculación del turismo comunitario tiene que ver, todos formamos parte de alguna comunidad, comunidad en su amplio sentido de la expresión. Y en este sentido han habido expresiones y experiencias muy exitosas en muchos sitios en el mundo. Y creo que vale la pena evaluarlos en función de darle un impulso vigoroso a este tipo de iniciativas. El señor Axel Benji Ojeda le pregunta, ¿cómo es posible que hacer turismo en mi país, Venezuela, sea mucho más costoso que hacer turismo en el exterior? ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Tenemos un tema cambiario muy serio, un problema inflacionario terrible. Una buena parte de las refracciones tiene que comprarse en divisa y esa es la razón por la cual los prestadores de servicios, no solamente transportistas, sino también de alojamiento, los guías, etcétera, tienen que hacer unos ajustes prácticamente semanales para poder dar el tipo de servicio turístico que más se adapte a los requerimientos que tienen nuestros visitantes. El señor Félix Romero le pregunta, señor Guerra, ¿tiene información de cuántos turistas de otros países han visitado Venezuela en los años 2014 y 2015? Bueno, el portal del Ministerio de Turismo ofrece unas cifras que efectivamente no compartimos en términos generales porque no se corresponde con el número de asientos que tienen buena parte de la flota aérea que sirve en nuestro destino. Está por el orden de los 600 y tantos mil. Sin embargo, consideramos que algunos de estas cifras tienen que ver no precisamente con visitantes turísticos, sino con gente que viene a hacer otro tipo de actividad, bien sea por razones de trabajo o visitantes étnicos que evidentemente no forman parte de este renglón. En este sentido, creemos que es fundamental que la revisión de las cifras se haga de una manera consensuada. El señor Félix Terán le dice, buen día al invitado. ¿Qué opina de la caída del turismo de cruceros en Margarita? Desde el año 2006 al 2015 ha caído en más del 50%. Bueno, esto se debe precisamente porque no existe una política del Estado que privilegie y que beneficie la venida de este tipo de turismo que precisamente es muy útil. Podemos ver cómo países como México y como Colombia han incrementado en forma significativa este tipo de turismo y para ello es fundamental que se desarrolle una estrategia de largo plazo orientada a seducir y atraer a las líneas navieras que sirven este mercado. @Fred Reyes Silva le pregunta, ¿qué se hace con el 1% que se le quita al turista por el uso de las actividades turísticas? ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde está? Me encanta esa pregunta porque quiero que sepan que la primera contribución para fiscal fue precisamente este 1% y fue una propuesta del Consejo Superior de Turismo, del Consejo de Turismo, como un mecanismo que permitiera impulsar la actividad tanto de la capacitación como la promoción. A partir de la modificación de la ley del año 2008, el sector privado ya no tiene representación en la Junta Directiva de INATUR y precisamente por eso nosotros también nos sumamos al desconocimiento de quien hace la pregunta porque no sabemos precisamente hacia dónde van estos recursos, precisamente en un país donde tenemos grandes deficiencias en materia de adiestramiento, capacitación y en materia de promoción. Señor Guerra, me queda un minuto para despedir la entrevista. Aún no se ha anunciado el nuevo gabinete por parte del presidente Nicolás Maduro. Cuando se conozca el nuevo nombre, quizás sea ratificada la ministra Marlenis Contreras, pero si no, el nuevo nombre, ¿qué le van a poner sobre la mesa? ¿Qué es lo primero que debe abordar un nuevo ministro de Turismo?
Le vamos a hacer lo que hemos hecho siempre en los últimos 7 ministros que hemos tenido de la cartera, de que se creó como cartera, es decir, de ministerio con cartera. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas de largo, mediano y corto plazo que están orientados precisamente a darle respuesta a los problemas coyunturales y a los problemas estructurales que en materia turística existen. Tenemos la mayor disposición para que esto ocurra y también lo vamos a hacer con la subcomisión de turismo, que depende precisamente de una de estas comisiones que la Asamblea Nacional debe, una vez que se instale, debe establecerse precisamente para que sean conocidas estas iniciativas sobre las cuales podemos hablar en cualquier momento. Muchísimas gracias al señor Gracias a ustedes Rafael por Guerra, la vicepresidente de Conceturismo, por habernos acompañado acá en Primera Página el día de hoy. Son las 8:12 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más.